Bueno, buenas noches, buenas tardes, donde se encuentren. Eh, Gracias por asistir a esta nueva sesión, la sesión número 2 de nuestro programa de entrenadores. Espero que les sea provechosa. Mi nombre es Martín Trejo, soy el entrenador nacional de Argentina y bueno, estoy acá para poder hablar un poquito de dos aspectos fundamentales que hacen a nuestra vida cotidiana como entrenadores. El primero, bueno, como bien dice ahí, voy a hablar de los factores claves para el armado de un ejercicio, ¿sí? ¿Qué cosas son importantes o qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer o de pensar un ejercicio para nuestra sesión de entrenamiento? Eh, y lo segundo que también voy a hablar es cómo planificar una semana de entrenamiento, ¿sí? Cómo podemos interrelacionar las sesiones que tenemos eh, a lo largo de una semana modelo. Así que para eso o propongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo X, un ejemplo cualquiera, de hecho lo inventé, para poder ir desarrollando una semana de trabajo y, les repito, lo más importante, cómo ir interrelacionando los diferentes contenidos para justamente poder generar un mejor impacto en los jugadores que entrenemos, ¿sí? Eh, Cualquier pregunta que tengan dirigida a la sesión bueno, que estoy grabando ahora, pueden hacer algún comentario o también pueden enviar un correo a mi dirección es trejomartin070@gmail.com. Ahí me pueden consultar cualquier pregunta referido a esto o bueno, lo que sea importante para ustedes que consideren que los pueda ayudar. Bueno, comenzando con esto, ahí cambio. Eh, para hacer un ejercicio, me parece que hay cuatro preguntas que yo distingo que son fundamentales. Eh, la primera es en qué etapa de mi planificación me encuentro, ¿sí? En base a eso voy a poder tener un mejor panorama, me voy a poder situar mejor en el espacio-tiempo o en el momento en el que me encuentro, ¿sí? Lo segundo, que también es muy importante, cuál es el objetivo de mi sesión de entrenamiento, ¿sí? No nos sirve de nada hacer un ejercicio si no sé cuál es el objetivo que intento alcanzar en esa sesión en la cual me encuentro, ¿sí? Lo tercero también es, una vez que sé en qué etapa de planificación me encuentro, sé cuál es mi objetivo para la sesión a la cual tengo que planificar, ¿no? Lo tercero que tengo que preguntarme es qué situación deseo reproducir, ¿sí? Después más adelante vamos a hablar sobre todo qué es una jugada y cuáles son sus diferentes momentos, ¿sí? Y les voy a dar mi visión de cómo trato de encarar el armado de un ejercicio. Eh, y en cuarto lugar, una vez que pude responderme o autorresponderme las tres preguntas anteriores, viene la cuarta, que es básicamente qué tipo de ejercicio voy a utilizar. En esta cuarta pregunta vendría a ser qué estrategia yo como entrenador voy a implementar para, para poder desarrollar una situación de juego determinada y para poder alcanzar un objetivo
el objetivo que tengo para mi sesión, ¿no? Por ende, el tipo de ejercicio a utilizar sería mi estrategia, ¿no? O sea, que bueno, hoy voy a ir más por ejercicios desde el punto de vista técnico, que tal vez tratar de aislar ciertas situaciones específicas, porque a este chico o a este grupo de jugadores eh, noto que les cuesta determinados golpes en determinadas zonas de la cancha, entonces tengo que elegir o tengo que optar por ejercicios donde la situación de juego sea un poquito más fácil, ¿sí? O todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo puedo dificultar esta situación de juego eh, que me puse como objetivo? Porque estos jugadores tienen un gran dominio de esta, digamos, de esa fase del juego, y bueno, tengo que encontrar variantes o elementos para dificultar, ¿no? Mi sesión. Bueno, creo que hay muchas posibles variables, eh, pero lo importante es que ya cuando nosotros empezamos a querer respondernos estas 4 preguntas, ya nos metemos en la planificación, y lo importante es hacer las cosas con un sentido, con una orientación, no hacer por hacer. Eh, en la diapositiva anterior yo les empecé a hablar de, eh, digamos, que en la tercera pregunta, qué jugada intento reproducir, ¿no? Y ya empecé a utilizar algunos conceptos técnicos, ¿no? Por así decirlo. Cuando digo técnicos, no técnica de golpe, sino técnicos del deporte. Y apareció una palabra que para mí es muy importante, que es una jugada, ¿no? Pero antes de explicar un poco lo que yo entiendo como una jugada en badminton, eh, quiero hablar un poco de lo que es un ejercicio, ¿no? O sea, un ejercicio es una o un conjunto de jugadas condicionadas, ¿no? Eh, Esas jugadas están condicionadas por mí, por el entrenador, ¿no? Y la condición que voy a utilizar es en base a el objetivo que tengo yo para la sesión que voy a encarar. Eh, el tipo y el tipo de ejercicio que voy a utilizar, ¿no? ¿Sí? Ya lo hablaba en la diapositiva anterior, si quiero dificultar la situación de juego, si la quiero facilitar, si no quiero hacer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, en fin, el que condiciona la, la, la situación de juego somos nosotros los entrenadores, y mediante esa condición o condiciones o conjunto de condiciones que vamos poniendo un ejercicio, nosotros vamos dirigiendo, ¿sí? En la sesión de entrenamiento hacia donde nosotros queremos que el atleta vaya, ¿no? Es un poco una especie de manipulación, ¿no? Para ser sinceros. Eh, pero bueno, es una manipulación con un criterio, ¿no? O algo que nosotros consideramos que es bueno para la persona. Y bueno, ya que dije tantas veces la palabra jugada, como ahí está escrito, ¿no? O sea, una jugada es una acción de juego, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como una jugada, ¿sí? Una jugada para mí no representa un punto, ¿sí? No representa un buen golpe tampoco. Siempre está la típica frase como hay un jugador que hace un buen golpe y decís, wow, qué jugada. No, eso fue un golpe, ¿no? Y una jugada es igual a una acción de juego, porque una acción de juego es un poquito más complejo que un golpe, ¿no? Y ahí, en el dibujo que está abajo, que bueno, es un poco infantil, lo que intenté retratar es una especie de tren, ¿sí? Donde hay 3 vagones. El vagón rojo, que sería el vagón principal, es la acción principal, ¿sí? O el golpe principal, ¿tá? Eh, y esa acción principal siempre tiene una acción previa y una acción posterior, ¿sí? Entonces, si el objetivo de mi sesión es mejorar no sé, a ver, vamos a inventar algo. El objetivo de mi sesión es mejorar la destreza técnica
de mi remate con salto, ¿sí? O de mi jump smash, podríamos decir que el remate con salto sería mi acción principal, ¿no? ¿Sí? A esa acción principal debería agregarle una acción previa, ¿sí? Y a esa acción principal debería agregarle una posible acción posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, debería pensar, ¿sí? De manera coherente, ¿no? ¿Qué golpes anteceden a un remate usualmente, por ejemplo, en la modalidad de singles, ¿no? Y por lo general, los golpes que anteceden a un remate son dejadas en red, ¿sí? De buena calidad, donde el jugador logra golpear temprano y logra hacer que la pluma gire, ¿no? O sea, logra un spin, ¿no? Eso obliga al jugador contrario, digamos, a causa de ese efecto, que en realidad no es un efecto, sino que es un giro del volante sobre su propio vértice, eh, no le da tan buen control. Entonces, por lo general, el rival opta por levantar la pluma al fondo de cancha, y ahí es donde viene nuestra posibilidad, o ahí es donde nuestro jugador provoca una posibilidad de tener un remate, ¿no? Y la acción posterior, bueno, por lo general, las devoluciones de los remates suelen ir a la red, entonces podríamos decir que la acción posterior podría estar cerca de la red, ¿sí? Por ende, debería intentar armar ejercicios donde vamos a respetar un poco este patrón, ¿sí? Y en base a este patrón, donde la acción principal es el remate con salto, ¿sí? Ir jugando con las acciones previas y las acciones posteriores, ¿no? Es ir poniendo diferentes variantes, ¿no? Tanto en lo previo como en lo posterior. Eh, una vez que entendemos un poco digamos, lo que compone a una jugada, ¿sí? Lo que sería una acción de juego, y los tres momentos, ¿sí? Que es la acción principal, y la acción principal está acompañada de una acción previa o una acción posterior. Dentro de un ejercicio tenemos dos grandes condicionantes, o dos grandes variables, mejor dicho. La primera es la toma de decisión, y la segunda es la imprevisibilidad, ¿no? Esa palabra que a veces es complicada de, de modular, por lo menos para mí lo es un poco, la imprevisibilidad, ¿sí? Me parece que estas dos variables, ¿sí? Eh, son fundamentales, porque constantemente en el bádminton los jugadores están tomando decisiones, ¿sí? Todo el tiempo, desde que el jugador agarra la pluma y saca, se para enfrente al rival y dice, bueno, ¿a dónde saco? Ahí ya es la primera decisión, ¿no? Y también el lado contrario, ¿no? Yo sé, si el receptor está esperando el saque y dice, bueno, a ver si me saca corto, le juego allá, o trato de presionar sobre el fondo, o trato de jugar sobre la red para tratar de generar un ataque sobre mi fondo de cancha, no sé, miles de opciones. Entonces, constantemente en el bádminton estamos tomando decisiones, y esa toma de decisión tiene que estar en nuestros ejercicios en algún momento, o de hecho gran parte de- del momento debería estar en nuestros ejercicios. Y por otro lado también tenemos la imprevisibilidad, ¿no? Que es el no saber lo que va a pasar. Yo constantemente estoy tomando decisiones, ¿sí? Sobre una situación que no la tengo 100% controlada, porque hay una realidad que yo no sé dónde me va a jugar el adversario. Yo no sé a dónde va a ir dirigido el golpe del rival, ¿no? Y cuanto más alto es el nivel del bádminton, más imprevisibles se vuelven los rivales, porque, eh, digamos, no solamente que mejora la calidad táctica de los jugadores, sino que también la calidad técnica es superior. Entonces, al tener una buena técnica, parte de decir, una de las cosas de decir, este jugador es bueno técnicamente, es que sabe esconder muy bien sus golpes. Entonces, realmente es muy difícil poder leer
los golpes del adversario. Entonces, tanto la toma de decisión como la imprevisibilidad son dos factores condicionantes que deben estar en nuestros ejercicios, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar dos ejemplos muy simples. Nos vamos a fijar, son dos videos, nos vamos a fijar sobre la jugadora que está más cerca de la cámara. Cuando nosotros hablamos de toma de decisión en un entrenamiento, en un ejercicio, la toma de decisión, mejor dicho, cuando nosotros queremos que el jugador que estamos entrenando esté tomando decisiones, ¿sí? Le tenemos que dar determinadas variantes de golpeo, ¿sí? A determinadas zonas de la cancha del adversario, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a fijar en la jugadora que está más cerca de la cámara, y tiene dos opciones. O puede realizar un bloqueo profundo sobre el centro de la cancha, o puede realizar un lob paralelo, ¿sí? Sobre el fondo de la cancha de la jugadora que en este caso la está asistiendo, ¿no? Ahí opta por un bloqueo, ¿sí? Fíjense que en este caso, en este video, lo que nosotros vemos es algo que no es muy real, que hablábamos antes, ¿no? Que es verdad que en el badminton, nosotros en este pequeño video a modo de ejemplo, ¿no? Nuestra jugadora puede tomar decisiones, de hecho tiene sobre una misma zona de la cancha, tiene dos opciones, ¿sí? Que es un bloqueo profundo o un lob paralelo al fondo de cancha. Bueno, de hecho eso es un lob, son los que van al fondo de cancha, si no sería otro golpe. Pero claro, o sea, falta lo imprevisible, ¿no? En este ejemplo nosotros vemos que ella tiene la situación totalmente controlada porque ya sea que haga un bloqueo al centro o juegue un lob al fondo de cancha, sabe que la respuesta del jugador que le está asistiendo a ella va a ser a la misma zona, que sería la zona del revés, del lado de la red, ¿no? Perdón, sí, el lado del revés en la zona de la red. Es muy importante, como primer concepto, que cuando nosotros deseamos poder agregar a nuestro jugador alguna toma de decisión, que esa toma de decisión sea sobre la misma zona de la cancha, ¿sí? En la misma zona de la cancha, no en diferentes zonas de la cancha, sino que nosotros estamos trabajando en la toma de decisión en una zona de la cancha a una altura determinada. Bueno, es ahí donde tiene que tener las diferentes opciones de golpes, ¿sí? Si nosotros repartimos las diferentes opciones de golpes en diferentes zonas de la cancha, bueno, capaz como ejercicio inicial no sea lo mejor, ¿no? Después vamos a ir viendo algunas variantes donde eso sí, digamos, es correcto, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo, donde nuestra jugadora sigue teniendo las dos opciones, puede bloquear al centro o levantar al fondo a la derecha, pero ahora aparece el segundo factor condicionante, que es la imprevisibilidad. ¿Y de qué manera? Bueno, muy simple. La jugadora que asiste, cada vez que la jugadora que tenemos más cercana a nuestra cámara levanta el fondo de cancha, puede jugar drop paralelo o drop cruzado. Entonces ya nuestra jugadora no sabe qué es lo que va a pasar. Y sumado a eso, nuestra jugadora puede hacer dos devoluciones, o bloqueo al medio o levantar al fondo a la derecha. ¿Sí? Vamos. Optó por un bloqueo, ahora no sabe qué va a pasar, optó por un drop para el cruzado, de nuevo lo mismo. Esa, esa sensación de no saber lo que va a pasar, esa sensación de inseguridad, ¿sí? Esa sensación de no controlo 100% lo que está ocurriendo, bueno, esa sensación es la imprevisibilidad, ¿no? Y bajo esa sensación, que es un poco estresante, pero que los jugadores, sobre todo de un nivel alto, están acostumbrados a
a subsistir, porque de eso se trata un poco el bádminton, ¿no? Tiene que aparecer en nuestros ejercicios, ¿sí? De una forma u otra. Pero bueno, antes de adelantarnos, lo más importante, tenemos 4 preguntas. ¿En qué momento de la planificación nos encontramos? ¿Cuál es el objetivo de la sesión? ¿Sí? ¿Qué voy a dar? La tercera sería ¿qué situación de juego deseo reproducir? ¿Sí? Y la cuarta pregunta, ¿qué tipo de ejercicio voy a utilizar? Explicamos un poco el concepto de lo que es una jugada. ¿Sí? Una jugada es una acción de juego. La acción de juego tiene una acción principal, una acción previa y una acción posterior. Y a esa acción de juego nosotros dijimos que hay 2 factores condicionantes. Uno es la toma de decisión del jugador y el otro es la imprevisibilidad. ¿Sí? Dijimos que para que haya una correcta toma de decisión en nuestros entrenamientos, en nuestros ejercicios, perdón, es fundamental que nuestro jugador tenga 2 o más opciones de golpes desde una misma zona de la cancha, ¿sí? Y esto es el último concepto que vamos a agregar. Para que nuestro jugador sienta imprevisibilidad, nosotros le tenemos que agregar ciertas variables de golpes al jugador que está asistiendo, ¿sí? Para poder generar esa imprevisibilidad, esa incertidumbre que es natural del bádminton, ¿no? ¿Sí? Estos 2 conceptos son muy importantes. Si agrego opciones de golpes al jugador que yo quiero que haga el ejercicio, estoy favoreciendo la toma de decisión. Si agrego opciones de golpes al jugador asistente, estoy favoreciendo la imprevisibilidad. Si hago las 2 cosas, probablemente salga algo bueno, ¿no? Pero está en nosotros, los entrenadores, que ir poniendo primero y digamos, hasta qué grado de dificultad y de qué manera, ¿no? Bueno, básicamente, eh, en la situación de cancha, nosotros solemos utilizar 2 tipos de ejercicios. Los ejercicios de multipluma, ¿sí? Que pueden ser continuos o seriados, a mi entender. Después me voy a explayar un poquito más sobre esto. Y los ejercicios de consistencia, ¿no? Que pueden ser 3 tipos de ejercicios cerrados, ¿no? Son ejercicios cíclicos que se repiten, ¿no? ¿Sí? Te juego al fondo, me devolves corta, te devuelvo corta, me juegas al fondo, te devuelvo corta, me devolves corta, ¿no? O sea, series o rutinas de ejercicios donde son encadenamientos de golpes repetitivos, ¿no? Y hay que mantener la pluma la mayor cantidad de tiempo que se pueda en el aire con ciertos objetivos técnicos. En estos ejercicios de consistencia no hay ni toma de decisión ni imprevisibilidad, ¿sí? Estos ejercicios de consistencia por lo general son muy buenos para poder afianzar ciertos gestos técnicos en el tiempo real del vuelo de la pluma, cosa que la multipluma a veces no nos otorga el ritmo de juego real, ¿sí? O cercano a ello. Y también estos ejercicios cerrados de consistencia sirven mucho cuando estamos entrenando jugadores ya de un nivel un poco alto, ¿sí? O un nivel mediano o alto, donde ya dominan muchas destrezas técnicas o todas, y queremos introducirlos en una progresión de ejercicios. Entonces no está mal a veces empezar una sesión de entrenamiento con una rutina de ejercicios de consistencia cerrados, como ya empezar a introducirlos en lo que queremos que se desarrolle, ¿no? Los ejercicios de consistencia semiabiertos es donde justamente favorecemos la toma de decisión de, del jugador que estamos entrenando por sobre la imprevisibilidad. Y justamente son semiabiertos porque
en una zona de la cancha, o tal vez varias, ¿sí? Nuestro jugador tiene diferentes opciones de golpes, ¿sí? En base a lo que nosotros querramos entrenar. Y los jugadores asistentes no tienen tantas opciones de golpes, sino que lo que estamos tratando de favorecer es más la toma de decisión, ¿no? Y por ende se les llama semiabiertos porque nuestro jugador, o sea, el jugador que nosotros queremos que entrene, o que haga el ejercicio, mejor dicho, ¿no? Todos están entrenando. eh, Queremos favorecer su toma de decisión. Entonces, por lo general, hay momentos del ejercicio donde son cerrados, donde los jugadores asistentes sí o sí tienen que jugar de determinada manera. Por ejemplo, no sé, una situación de 2 versus 1, donde los jugadores asistentes pueden jugar solamente paralelo al fondo y pueden hacer bloqueos paralelos. Es decir, los jugadores asistentes solamente pueden jugar o bloqueos paralelos a la línea de saque o levantar al fondo de cancha y no poner bajo presión al jugador que está haciendo el ejercicio. Y el jugador desde el fondo de cancha puede jugar libre y tiene que intentar focalizar sobre sus golpes sobre la línea de saque del, del campo adversario, ¿sí? Y además también a los jugadores asistentes les decimos que tienen que tratar de jugar la mayor cantidad de plumas al fondo de cancha y de vez en cuando a la zona paralela, ¿no? Entonces cargar el juego sobre el fondo de cancha porque nos interesa que nuestro jugador tome decisiones desde esa zona de cancha, ¿no? Por ejemplo. Y después por último tenemos la última categoría de ejercicio de consistencia, que son ejercicios abiertos, donde por lo general son secuencias que empiezan de una manera determinada y terminan con un punto, ¿no? Donde, bueno, ya un punto es una situación donde es totalmente abierta, ¿no? Es decir, que se puede tomar cualquier tipo de decisión, y el rival puede también jugar de manera libre, ¿no? Entonces la situación de imprevisibilidad es al 100%. Por lo general, en los ejercicios abiertos, a mí personalmente, como entrenador, me gusta mucho poner al jugador que estoy entrenando en una situación de juego determinada y de repente, frente a una respuesta determinada o a un golpe, o a una acción de juego en particular, empieza un punto, ¿no? Entonces, podemos hacer, yo que sé, en singles, una acción de 2 contra 1, donde los que están de a 2 tienen que presionar al jugador que está solo, y cuando el jugador que está solo logra salir de esa presión y logra atacar, juega un punto con el jugador que atacó, por ejemplo, ¿no? Es una acción, o sea, es un ejemplo un poco rápido y no, no viene al caso, pero eso es un ejercicio abierto. Por lo general los ejercicios abiertos son muy buenos en los niveles ya más altos, niveles ya más de mediano rendimiento o de alto rendimiento. Eh, y los ejercicios semiabiertos vendrían a ser los ejercicios abiertos para jugadores que están iniciando, ¿sí? O que están en un nivel mediano ahí. Por ejemplo, jugadores jóvenes, jugadores sub-13, sub-15, donde nosotros queremos favorecer mucho la toma de decisión y tal vez no dificultar mucho la acción de juego en la cual se encuentre nuestro jugador, porque queremos que tenga tiempo para poder observar determinadas cosas que vayan sucediendo en una acción de juego que a nosotros nos interese. Eh, Después los ejercicios de multipluma, los continuos y los seriados, los vamos a ver a continuación. ¿Sí? Antes de ver la diferencia, que es una diferencia muy leve, pero que para mí es muy importante, los ejercicios de multipluma me parece que hay 3 aspectos que son condicionantes, que son fundamentales para la realización, ¿no? Y para pensar el ejercicio multipluma. Número 1, la zona en la cual está alimentando el que está asistiendo al ejercicio, ¿no? Siempre vemos esos videos donde
el entrenador o los jugadores se paran en el medio de la cancha y no salen de ahí, ¿no? Y nosotros sabemos que en el bádminton la, el golpe del adversario puede salir desde diferentes puntos de la cancha, entonces eso también tiene que suceder en nuestros ejercicios de multipluma. Número 2, también es muy importante el ritmo de alimentación, ¿sí? Podemos hacer un ritmo más lento para favorecer tal vez algún objetivo técnico, entonces nosotros tenemos que bajar la velocidad, por ende se supone que estamos bajando la dificultad del ejercicio, y eso va a favorecer cierta ejecución técnica que nos interese en ese momento, por ejemplo. ¿Sí? O viceversa, queremos hacer un ritmo rápido para darle intensidad y por ejemplo, favorecer la velocidad de pies, ¿sí? O queremos lograr cierto efecto fisiológico sobre el jugador que estamos entrenando, como aumentar su frecuencia cardíaca, porque estamos en el medio de una sesión de trabajo física en cancha y bueno, nos interesa que tal ejercicio en multipluma sea rápido, ¿no? Entonces su ritmo de alimentación tiene que ser rápido. Y a la zona de alimentación y al ritmo de alimentación, lo que tenemos que agregarle es el tipo de alimentación, ¿no? ¿A qué me refiero al tipo de alimentación? Muy simple. Hay tres maneras de alimentar, ¿sí? Podemos alimentar desde abajo de nuestra cadera, ¿sí? Es decir, que la pluma se haga alguna trayectoria de arriba, ¿sí? Perdón, de abajo hacia arriba, sería una trayectoria defensiva. Podemos alimentar a la altura, podemos alimentar la pluma eh, que, digamos, que salga de la altura de nuestro pecho o nuestro hombro dominante, eh, donde vamos a favorecer que la pluma tenga trayectorias tensas, ¿sí? O neutras. Y por último, podemos hacer que la pluma salga de abajo hacia arriba, alimentando por encima de nuestro hombro, ¿sí? Y eso va a favorecer a poder recrear situaciones de juego donde el jugador que estemos entrenando comience bajo presión, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que saber, digamos, desde dónde queremos que salga la pluma, ¿sí? A qué velocidad o a qué ritmo queremos que salga la pluma y cómo queremos que pase la red. Queremos que pase con una trayectoria más defensiva, de abajo hacia arriba, queremos que pase con una trayectoria neutra o queremos que pase con una trayectoria ofensiva. Y a eso, el tipo de alimentación, le tenemos que sumar una cosa más, que es fundamental, si queremos alimentar con raqueta o con mano, ¿no? La mano tiene algo que es muy bueno, que es, bueno, al estar alimentando con la mano tenemos mucho más control sobre, sobre lanzar las plumas. Le podemos dar más velocidad de cadencia, ¿no? Pero lo que tiene de malo la mano es que no le podemos dar potencia, ¿no? Cosa que con la raqueta sí. A mí personalmente me gusta más alimentar con raqueta que con mano, pero por ejemplo cuando quiero hacer ejercicios de alta velocidad, prefiero alimentar con mano, ¿sí? Sobre todo cuando quiero trabajar de media cancha hacia adelante, prefiero alimentar con mano. Y yendo a la zona de alimentación, cuando quiero trabajar la velocidad de pies de media cancha hacia adelante, prefiero alimentar con la mano, eh, de mano media o de mano baja, ¿sí? O sea, en el medio de mi cuerpo o por debajo, que sea una trayectoria defensiva. Y prefiero alimentar del mismo lado que está trabajando el jugador que voy a asistir, sin la red por medio, para darle menos tiempo de vuelo a la pluma entre que la pluma sale de mi mano y llega a la raqueta del jugador que estoy asistiendo, para justamente aumentar el ritmo. Bien, una vez que tenemos en cuenta esos tres factores que yo creo que condicionan al ejercicio en sí, eh, antes les había nombrado dos tipos de ejercicios, que son los ejercicios de multipluma continuos y los ejercicios de multipluma seriados.
Los ejercicios de multipluma continuos son muy simples, es donde yo tengo una fila de plumas y lanzo, ¿sí?, de manera continua a diferentes sectores de la cancha bueno, que me interese lanzar, ¿no? Sí. Tenía un video, pero ahí está. Bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, donde podemos ver que la jugadora que está más cerca de la cámara va lanzando, sí, a una velocidad lenta, porque nos interesa más que nada la técnica de golpe, no nos interesa poner a la jugadora en una situación de estrés, por así decirlo. ¿Sí? Ok. Fíjense acá en este ejercicio un detalle muy particular. La jugadora que está haciendo el ejercicio va jugando las plumas a la misma, digamos, cerca a la línea, ¿sí?, lateral, donde se encuentra eh, lanzando el asistente, ¿no? Para siempre golpear y orientarse de nuevo hacia, digamos, de nuevo a la zona donde va a salir la nueva pluma, ¿no? O sea, eso lo vemos una vez más. Eso es muy importante y es un detalle no menor, ¿sí? Eh, Fíjense donde la chica que hace el ejercicio siempre está viendo y siempre está orientada. En este caso es una secuencia muy simple donde se juega una pluma al fondo de cancha, la jugadora golpea desde el fondo de cancha, ¿sí?, buscando la línea donde se encuentra la jugadora que va asistiendo. La jugadora que asiste juega una pluma adelante, ¿sí?, de nuevo al fondo de cancha al lado cruzado, vuelve a jugar otra pluma adelante, del mismo, o sea, paralelo a donde se encuentra ella, y se podría decir que es como una especie de triángulo de B corta. Y ahora vamos a ver un ejercicio seriado. Los ejercicios seriados de multipluma es donde eh, el jugador que asiste golpea 2 o más veces de manera consecutiva la misma pluma. Y para mí estos ejercicios me gustan más que los continuos porque recrean un poquito más el ritmo de juego, ¿sí? Es básicamente el mismo ejercicio que el principio, pero con un golpe entre medio. Fíjense que golpea adelante, vuelve. Ok. Es el mismo ejercicio que les mostré antes, pero seriado. Entonces fíjense ya cómo cambió la intensidad y el ritmo de juego, lo considero que es mucho más real. Recuerden, para armar estos ejercicios de multipluma, ¿sí?, acá es donde empezamos a interrelacionar todo lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos zona de alimentación, ritmo de alimentación, tipo de alimentación, es decir, desde dónde quiero que parta la pluma, a qué velocidad, ¿sí?, y qué tipo de alimentación voy a utilizar. Y para eso, ¿sí?, no solamente voy a pensar en eso a la hora de hacer un ejercicio de multipluma, sino que también lo que tengo que pensar antes es qué acción de juego quiero recrear. Entonces, ¿cuál es el golpe principal que quiero, eh, desarrollar, ¿no? Y a ese golpe principal que quiero desarrollar, ¿cuál es la acción anterior o cuál es la acción posterior? O puedo trabajar el golpe principal más una acción posterior y listo. O puedo trabajar el golpe principal más su acción anterior, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, en este ejercicio de multipluma que estamos viendo acá, queremos que la acción principal sea sobre la zona delantera del lado al revés, ¿no? Digamos, es decir, en la zona cerca de la red del lado al revés. Entonces, elegimos como acción posterior, perdón, como acción previa, golpear en el fondo de cancha.
tanto del mismo lado como del lado contrario. Entonces, podemos hacer un multipluma seriado, ¿sí? Como lo muestro acá. Bueno, se me fue la diapositiva. Ahí está. Donde ven que ella golpea en el fondo de cancha, ¿sí? Y entra a la zona de la red. Acción principal. Acción previa, fondo de cancha, y entra a la zona de la red. ¿Sí? Acción previa en el fondo de cancha y entra a la zona de la red. ¿No? No lo sé. O sea, hay muchas variables y todo depende un poco de las 4 preguntas que estaban al principio de esta conferencia. ¿Sí? En qué momento de la planificación me encuentro, cuál es el objetivo de mi sesión, qué situación de juego deseo reproducir y por último, qué ejercicios voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta respecto a los ejercicios, los pueden dejar en la caja de comentarios o me pueden escribir también a mí personalmente, no hay ningún problema. Eh, Ahora vamos a pasar a la última parte ya de la conferencia, donde vamos a hablar un poco de lo que sería la planificación semanal, ¿no? Entonces, para hablar de esto, lo que yo preferí más que antes de teorizar sobre, sobre conceptos, inventé un ejemplo cualquiera, donde imaginé que soy entrenador de un club, ¿no? Que tengo tres sesiones semanales, como dice ahí en la diapositiva. De esas 3 sesiones semanales, en cada sesión de entrenamiento tengo 1 hora de trabajo en cancha, ¿sí? Tengo las canchas una sola hora disponible en cada sesión que tengo. Eh, Tengo 3 canchas a mi disposición, una sola hora, ¿sí? Y el grupo de jugadores que voy a entrenar es un grupo mixto, entre 12 y 15 jugadores de la categoría sub-15 y sub-17. Entonces, entreno un grupo de chicos y chicas, sub-15, sub-17, en 3 canchas. Cada sesión de entrenamiento tengo una sola hora porque viene el equipo de vóley y me echa, de cualquier deporte, y tengo 3 sesiones semanales. ¿Ok? Lo primero que pienso, ¿sí? Más allá de la planificación y todos los conceptos técnicos y teóricos, hoy prefiero ser bien práctico y no quiero robarle su tiempo. Lo primero que se me viene a la cabeza es decir, bueno, a ver, ¿qué espacios libres hay, además del lugar donde doy entrenamiento? ¿Sí? En todos los clubes o polideportivos o, no sé, lugares donde sea badminton, siempre hay un playón, hay un lugar de concreto, eh, donde está libre, ¿sí? Y, y bueno, siempre me gusta observar eso, ¿no? Y lo último, que también es muy importante, es con qué materiales cuento, ¿no? Más allá de las plumas y las redes y no sé, los postes para poner, para poder hacer las canchas en sí, ¿qué materiales de entrenamiento cuento? Yo sé, conos, pesas, discos, bandas, escaleras de coordinación, pelotas de tenis, no sé, cualquier elemento siempre es bienvenido, cajones de saltos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además de las horas que tengo yo para entrenar, que son muy poquitas, es 1 hora, 3 veces por semana, lo primero que yo pienso es decir, bueno, entonces yo en esa hora no puedo trabajar la parte física, no puedo trabajar la parte técnica y táctica, no me da el tiempo. Y por eso es muy importante esto, ¿no? Es decir, no me quedo en que tengo una sola hora, sino que me quedo en decir, bueno, ¿cómo puedo ampliar mi horario de trabajo? ¿No? O sea, ¿cómo puedo ampliar mi horario de entrenamiento? ¿Sí? Por eso es muy importante pensar y ver bien dónde voy el entrenamiento y decir, bueno, a ver, siempre ese huequito que queda ahí libre lo utilizamos, ¿no?
Una vez que tengo esto, ¿sí? Ya mi horario de trabajo no es una hora de entrenamiento, sino que se amplía. ¿Sí? Entonces, supongamos que ya tenemos 2 horas, porque es una hora de parte física y una hora de parte de entrenamiento en cancha. Entonces ya la cosa va tomando otro color, ¿no? En el día 1, por lo general, lo que me gusta trabajar es más que nada la parte técnica. A mí me gusta empezar las semanas de entrenamiento, por más que hoy en día a mí me toca trabajar con atletas que están más orientados al alto rendimiento y el volumen de entrenamiento es mucho mayor que una hora 3 veces por semana, pero no varía mucho de este esquema. El día 1 me gusta trabajar la parte técnica, me gusta empezar la semana de entrenamiento con algo técnico, ¿sí? Y a esa sesión técnica, ¿sí? Me gusta mezclarla con un circuito de resistencia, ¿sí? En la parte física, en ese famoso playón, ¿no? O ese lugar vacío, oscuro que está ahí. Bueno, ese es el lugar que nosotros los entrenadores de badminton usamos, que nadie quiere usar. Bueno, ese es el que vamos a usar nosotros. Eh, suelo implementar algún circuito de resistencia, ¿sí? Porque bueno, la parte de la cancha no es tan exigente, entonces tal vez puedo exigir más desde lo físico, ¿sí? El día 2 está en otro color porque eh, es como mi día, es como mi día comodín, ¿no? Si yo considero que esa semana hay que trabajar más lo técnico, entonces no, no serán consistencia, no serán progresiones de trabajos de consistencia, o sea, trabajos cerrados y después progresiono a un trabajo semiabierto, sino que me volcaré más sobre lo técnico. Y en la parte física trabajaré patrones de movimiento, que ahora se los voy a explicar a qué hago referencia con eso. El día 3, que sería el último día de la semana, hago trabajo táctico más juegos, ¿no? O sea, cuando digo juegos, no es juegos de divertirse, sino juegos de jugar, ¿no? De partidos condicionados, etcétera, ¿no? Y volver a trabajar patrones de movimiento, ¿no? Entonces, esto es básicamente un esquema de una semana que yo propongo. Es importante para que esta semana sea efectiva, que tanto el día 1 como el día 2 como el día 3 eh, estén interrelacionados los contenidos. De hecho, antes de pensar qué voy a hacer el día 1, qué voy a hacer el día 2 y el día 3, debería pensar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de mi semana? Entonces, si el objetivo de mi semana es, por ejemplo, trabajar eh, los golpes de ataque del fondo de cancha, ¿sí? El día 1 me orientaré más hacia lo técnico, es decir, pienso qué golpes son ofensivos en el fondo de cancha y justamente cómo trabajo todas esas posibles acciones de juego, ¿no? Con lo que explicamos antes, con las acciones previas, con la acción principal y la acción posterior, con un enfoque técnico, ¿sí? No tan táctico. En el día 2 me voy a enfocar más que nada en realizar esos golpes que ya entrené en el día 1 de manera consistente y con progresiones, es decir, creando ejercicios donde favorezca más que nada la toma de decisión de mi jugador, ¿sí? Sobre todo pensando, recuerden que estamos con vamos a volver para atrás, tenemos un grupo mixto de jugadores de entre 12 y 15 jugadores, sub 15 y sub 17, ¿sí? O sea, estoy pensando algo para esos jugadores que son jugadores de un nivel de club, no son jugadores de alto rendimiento, y estoy pensando algo para ellos, ¿no? Entonces, eh, crear ejercicios donde puedan implementar eh, tácticamente los golpes que ya estuvieron puliendo o estuvieron practicando el día 1, ¿sí?
donde continúan practicándolos desde el punto de vista técnico, porque los ejecutan, ¿no? Pero no solamente me voy a fijar en la ejecución desde el punto de vista técnico, ¿sí? El movimiento, sino también me voy a fijar en la ejecución en base a la toma de decisión, es decir, en el cuándo y en el cómo, ¿sí? ¿Tá? Sobre todo en el cuándo, no tanto en el cómo, ¿sí? Cuando digo en el cómo me refiero más que nada a la parte de, de la mecánica del movimiento, ¿no? Por ende voy a utilizar ejercicios de consistencia que van progresando, ¿no? Tenemos una sola hora, entonces a lo sumo podré plantear 2 ejercicios de consistencia semiabiertos, un primer ejercicio un poquito más simple y el segundo sobre el mismo ejercicio agregar alguna variable un poquito más o alguna opción eh, a los jugadores que asisten para agregar un poco de imprevisibilidad y alguna otra opción de golpe a los jugadores, al jugador que está haciendo el ejercicio, pero no mucho más. En el día 3 hacer, hacer una pequeña parte también de consistencia, ¿sí? De hecho, no estaría mal repetir algún ejercicio del día 2 para reforzar, ¿no? Y jugar, ¿no? O sea, hacer juegos. Esto sería un poco el esquema básico, ¿no? Ahora lo vamos a ir, igual lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Y bueno, abajo nos aparecen lo que serían los patrones de movimiento, ¿no? Los patrones de movimiento, para mí hay 7. Eh, son, digamos, son las maneras que hay o que existen de distinguir los diferentes tipos de ejercicios. Obviamente, desde el punto de vista teórico hay muchas formas de distinguir y depende del autor y depende del gusto. Bueno, van a encontrar diferentes maneras de ver y de observar los diferentes ejercicios, pero bueno, esta es la que a mí personalmente me queda cómoda y bueno, o sea, cada uno irá encontrando e irá haciendo su distinción. Para mí hay ejercicios que son dominantes de cadera, ¿sí? Todo lo que sean los despegues, peso muerto, todo lo que implique lo que se denomina una bisagra de cadera, ¿sí? Por lo general son ejercicios que son dominantes de cadera que van a interactuar mucho sobre la parte, la cadena posterior, ¿sí? Del cuerpo, sobre todo en el tren inferior, en la parte baja de la espalda, ¿sí? Toda la zona esa de los glúteos, los isquiotibiales, la zona lumbar, va a tener una gran implicancia a todos estos ejercicios que son dominantes de cadera. Los ejercicios de rotación, ¿sí? El patrón de movimiento rotacional en el bádminton es fundamental, porque si nosotros analizamos un poquito el deporte, ¿sí? Sin irnos muy lejos de lo que es la sesión de hoy, nos damos cuenta que el patrón de movimiento hay muchas rotaciones, nuestro cuerpo hace muchas rotaciones, por ende también lo tenemos que practicar, ¿no? Y tenemos que hacer ejercicios para mejorar esta faceta del juego. Después tenemos ejercicios de empuje, ¿no? Cuando yo digo ejercicios de empuje me estoy haciendo referencia más que nada a los ejercicios que ocurren con nuestro tren superior, que básicamente son ejercicios donde nosotros alejamos algo de nuestro cuerpo. Lo podemos alejar en línea recta, ¿sí? En vector horizontal, lo podemos alejar en manera vertical, eh, no sé, etcétera, 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 donde nosotros alejamos algo de nuestro cuerpo. Los ejercicios de core o de zona media, ¿sí? Que bueno, a mí los ejercicios de core me gusta separarlos en cinco, en 5 grupos, ¿sí? Los ejercicios de antiflexión, de antiextensión, de antirrotación, de antiinclinación lateral, ¿sí? Son ejercicios que son muy importantes, todos en su justa medida, son muy importantes y siempre los ejercicios de core pueden ir acompañados dentro de un circuito de trabajo a los demás patrones de movimiento. Los ejercicios de tracción
son ejercicios donde yo me enfoco más que nada en el tren superior, donde son aquellos ejercicios donde yo justamente es el movimiento contrario al empuje, es decir, yo atraigo algo a mi cuerpo, ¿sí? Los ejercicios que son dominantes de rodilla, ¿sí? Por ejemplo, lo que serían las sentadillas, las estocadas, donde hay una mayor predominancia o donde hay una mayor tensión en la zona de la articulación de las rodillas y todos los músculos que se encuentran alrededor de ella. Sí, aunque bueno, una sentadilla es un ejercicio muy general, pero se lo suele poner dentro de los ejercicios dominantes de rodilla como el ejercicio principal. Y por último están los ejercicios de transporte, que bueno, en realidad los ejercicios de transporte, hay algunos que los ponen dentro de los trabajos de core. A mí me gusta separarlos, pero bueno, que también son muy importantes, ¿sí? Los ejercicios de transporte es donde nosotros eh, llevamos o transportamos un objeto con nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, agarramos dos mancuernas, una mancuerna con cada mano, y las llevamos caminando de un punto A a un punto B, ¿sí? Obviamente siempre con nuestro abdomen contraído, ¿sí? Bueno, o por ejemplo, ya sea empujando un objeto, que por general se suelen empujar trineos, ¿sí? O arrastrando un objeto, ¿sí? Lo que sería un lastre, ¿no? ¿Sí? Los ejercicios de transporte son muy buenos y considero que también sirven mucho para el bádminton. Una vez que entendemos los 7 patrones de movimiento que tenemos, ahí van a poder entender un poquito más, vuelvo a la diapositiva anterior, lo que me refiero con el día 2 y día 3. Recuerden que en este esquema, el día 2 es como el día comodín, donde o me sirve para reforzar más lo que ocurre en el día 3 o me sirve para reforzar más lo que ocurre en el día 1. Yo lo que no negocio dentro de este esquema que inventé es que sí o sí tiene que haber un día abocado a lo técnico y sí o sí tiene que haber un día abocado al juego, ¿sí? Y el día 2 es lo que me sirve, ¿no? Lo que uso como balanza entre medios, como equilibrio. Y acá para ir terminando, ya nos quedan 3 diapositivas. En el día 1, bueno, acá voy a explicar rápidamente y no me quiero extender mucho, pero planteo como una serie de ejercicios que podría llegar a utilizar, ¿sí? En el día 1 recordemos que es un día de técnica, entonces por lo general podría utilizar ejercicios de multipluma seriados y a esos ejercicios de multipluma seriados trataría de poder implementarlos dentro de una secuencia de consistencia cerrada, ¿sí? Es decir, tomando la base o la acción de juego que intento recrear con ese ejercicio de multipluma seriado, tratar de llevar esa acción de juego a una secuencia de consistencia cerrada, ¿sí? Recuerden que tenemos solamente una hora de entrenamiento. Y, como dije antes, en la parte de trabajo físico, hacer un circuito intermitente de resistencia, donde, bueno, ahí trabajar con tiempos similares a lo que ocurre en el deporte, sobre todo tener en cuenta los tiempos de descanso entre ejercicio y ejercicio, que no sean, no sé, de 1 minuto, de 2 minutos, porque eso no ocurre en el bádminton, ¿no? Sino que los descansos entre punto y punto serán 15 segundos, 20 segundos como máximo. Es muy interesante dentro de estos circuitos intermitentes de resistencia poder intercalar ejercicios coordinativos, ¿no? Creo que es bastante adecuado. En el día 2, que es nuestro día comodín, bueno, empezaría con algunas secuencias cerradas y terminaría con secuencias semiabiertas. Ahí puse entre paréntesis es la parte principal, es la parte donde digamos, que más tiempo tengo que pasar ahí, ¿sí? Como recuerdan, las secuencias cerradas sirven para que el chico empiece a
tomar noción o para poder introducir al atleta mentalmente en la sesión de juego en la sesión de entrenamiento y llevar al atleta donde yo quiero que esté. Y también, si ustedes se fijan, en el día 1 terminamos con secuencias de consistencia cerradas, y en el día 2 empezar con secuencias de consistencia cerradas, o también con un ejercicio de multipluma seriado, no está mal, ¿sí? Todo tiene que ir relacionado con todo, ¿sí? Y después, eh, ejercicios una sesión de físico donde haya circuitos de combinaciones de diferentes patrones de movimiento, que después al final, la última diapositiva de todos, es una propuesta de combinación de diferentes patrones de movimiento, de diferentes ejercicios de patrones de movimiento. El día 3, secuencias semiabiertas, también de lo que venimos trabajando, que trabajamos el día 1 la parte técnica, el día 2 la parte de toma de decisión, con cierto grado de imprevisibilidad, no muy alto, sino más que nada enfocándonos en la toma de decisión. No está mal empezar con ejercicios de una secuencia semiabierta o una secuencia cerrada diferente, ¿sí? Y lo más importante, que haya partidos condicionados o libres, eso nos tiene que ocupar la gran parte del tiempo. Y la parte de física, igual también, ¿no? Establecer combinaciones de diferentes patrones de movimiento, se puede mezclar también con ejercicios de coordinativos, ¿sí? De reacción, de agilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, tenemos ya algunas propuestas que les dejo para realizar circuitos de entrenamiento, donde pueden mezclar ejercicios dominantes de rodilla, más ejercicios de rotación, más algún ejercicio de core. Después también pueden mezclar ejercicios dominantes de cadera, más ejercicios de empuje, más ejercicios de core. Y también los ejercicios de tracción con un transporte, más core. Creo que es una muy buena combinación, ¿sí? Y a esto también le pueden sumar ejercicios coordinativos dentro de dentro de esas 3 combinaciones ahí que les propongo. Sumar ejercicios coordinativos o de reacción, está perfecto, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, la pueden dejar ahí en la parte de los comentarios, ¿sí? Para eso están. Y bueno, cualquier duda que tengan, me pueden consultar por correo o pueden dejar acá su comentario. Les mando un saludo grande y espero que terminen bien.